Bueno, continuamos. Estamos en la sala. León Darío, Alexandra, Miguel y quien les habla, Jesús Eduardo Pulido. Bien, estuvimos hablando pues de la concordancia, de que tenemos dos opciones en la concordancia, que son los dos instrumentos. También tenemos por otra parte dos evaluadores o dos observadores, pero que obviamente si hay evaluadores y hay observadores, pues no, deben tener un instrumento en la mano también para hacerlo. Ahora bien, la concordancia que ha hecho un poquito, que creo que ha generado un poquito de ruido, con el instrumento de screening, pues es utilizado por el médico, y ya dije, y la biopsia se conoce como estabilidad intraevaluador. ¿Ok? Esa es prueba, ese instrumento, digamos, inicial, denominado screening. Y ya uno patrón, que viene siendo en el caso de la dama con su problema de la glándula mamaria, que viene siendo la biopsia. Bueno, esa comparación, obviamente hay una validez de criterio allí, ya hay una concordancia, pero a eso se le llama estabilidad intraevaluador. En la medida que eso sea grande, es decir, grande en qué medida, que entre más se acerque a uno, pues mayor estabilidad habrá en esos instrumentos, en esa concordancia. Y mientras más se aleje, más se acerque a cero, pues bueno, la estabilidad es mucho más pobre, mucho más débil. ¿Ok? Y esto también lo denominan repetibilidad algunas personas. Ahora, cuando dos evaluadores utilizan el mismo instrumento para evaluar al mismo individuo o individuos, el resultado que se obtiene se denomina estabilidad entre evaluadores, más conocido también como reproducibilidad. Ahora bien, para que se logre la estabilidad intraevaluadores, la forma de medición debe ser sistematizada. Es decir, ¿qué quiero decir con eso de sistematizado? Bueno, que previamente hay que crear un sistema de medición para que cada vez que evalúe con el mismo sistema al mismo individuo o a los mismos individuos, el resultado sea el mismo, válgame la redundancia, o similar. Si se alcanza la estabilidad intraevaluador, el instrumento es aceptable. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablo del sistema de medición, bueno, que tenemos que establecer unos criterios, así como lo hicimos con el código de observación. Teníamos una conducta, que era la sociabilización del docente, y entonces empezamos a ver cómo vamos a medir eso. Hay que sistematizar lo que vamos a medir. Eso es lo que quiero decir en este caso. Ahora, cuando un investigador crea un sistema de medición y se lo comunica a otro investigador y éste logra el mismo resultado al evaluar al mismo individuo o al mismo grupo de individuos, se tiene obviamente una estabilidad entre evaluadores. Vamos a suponer que Alexandra crea un instrumento o crea un sistema de medición, es decir, establece una serie de criterios y ella hace su evaluación, hace su observación y obtiene una concordancia. Y eso se lo da a Miguel o se lo da a León Darío y le explica y obtienen resultados iguales o resultados similares. Pues bueno, entonces ese instrumento goza de una estabilidad. ¿Y cómo la supimos? Bueno, porque se hizo entre evaluadores. Mire, veamos el caso que a ustedes les atañe y que nos atañe a todos, obviamente, que es la evaluación de proyectos de investigación. De proyectos de investigación y también de tesis. ¿Quién realiza esas evaluaciones? Pues bueno, las realizan unos investigadores
Y tienen que ser investigadores, obviamente, porque se trata de un proyecto de investigación, de una tesis de investigación que sigue todo un procedimiento científico. Y ellos están integrados en algo que llaman comité de tesis. Ahora, cuando ellos dan el veredicto, que pudiera ser cualitativo, cuantitativo o mixto, pero para poder dar ese veredicto deberían tener un sistema de medición. Es decir, un conjunto de criterios para evaluar los apartados del proyecto o de la tesis de investigación. Y el veredicto de cada jurado debe ser igual o similar al de sus pares. Y si eso ocurre, bueno, ese sistema que definieron tiene una estabilidad entre evaluadores. Lamentablemente, en algunas universidades, y ustedes lo saben, esos criterios no están bien orientados. Y entonces se da el caso de que un investigador dice, bueno, pero es que no tiene muestra. Bueno, no tiene muestra porque resulta que en ese trabajo están estudiando la población, porque es una población accesible, porque el investigador puede llegar a esa población. Miren, no tiene muestreo probabilístico. Bueno, no tiene muestreo probabilístico porque resulta que el que está utilizando es un muestreo no probabilístico por una decisión de acuerdo con el trabajo, etc. Es decir, si todos estos aspectos no se definen, pues obviamente no hay estabilidad. Pero no solamente que no hay estabilidad, sino que el que sale, digamos, con la maleta en el hombro, y discúlpenme la expresión, es el que está presentando su trabajo de investigación o su proyecto de investigación. Entonces aquí, todo esto que estamos hablando, lo importante que es, porque como les decía al inicio, la observación es importantísima y tenemos la cotidiana, pero también tenemos la científica que se diferencia muy bien de la cotidiana y ya hablamos el por qué, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo una observación, además de haber una gran responsabilidad a un proyecto de investigación o a un trabajo o a una tesis, pues debemos tener los sistemas de medición bien claros. Por lo menos entre el grupo del comité debería eso estar bien claro, ¿no? Voy a ver cómo va, voy a avanzar un poco acá. Ahora bien, aquí tenemos el ejemplo que le hicimos la prueba, es decir, del caso de la convivencia del docente de educación básica con sus compañeros de trabajo, el cual pues hablamos de 3 categorías, nosotros sacamos de allí 3 categorías, que era la sociabilidad, el trabajo cooperativo y la comunicación grupal. Recordemos que entonces en la sociabilidad encontramos 4 rasgos, y esos rasgos deben ser exhaustivos para cada una de las categorías. El trabajo cooperativo, recuerden que hablamos también de cuatro rasgos. Y la comunicación grupal tenía 2 rasgos. Por lo tanto, estamos trabajando con un código de observación que tiene 8 rasgos. Y lo validamos y nos dimos cuenta que, bueno, hubo validez y concordancia buena entre los validadores. Voy a detenerme esto acá porque voy a aprovechar también de responder allí una pregunta, ¿no?